Cuando lleguemos a San Luis, ¿cuántos días voy a estar ahí? Cuando lleguemos a San Luis, ¿tengo que llevarlo ahí a la escuela o no? O sea, acuérdense, el niño gritaba cuando pues aparecían estos rasguños. De hecho, muchos de los expertos dicen que la madre empezó a tener un síndrome llamado Mannhausen. Resumido, porque es enorme, es como cuando las madres les causan enfermedades o les inventan enfermedades a los hijos para llamar la atención, para sentirse ellas con atención. Y esto es lo que le empezó a pasar a ella. Regresan a la casa pensando que todo iba a estar bien, pero en realidad todo sigue igual. Las manifestaciones iniciaron a hacerse más intensas. Empezaron a aventarse muebles, empezaron a aventarse cuadros con el afán de lastimar al niño. Te digo, a la madre no le importaba. Ella usaba al niño como su chat GPT, o sea, él era su pizarrón. Al niño incluso lo mandó ya en su casa a la escuela y el niño pues no comía, no dormía, estaba todo el tiempo asustado. Se veía muy mal. Los niños de su escuela empezaron a hacerle bullying hasta que un día estaban en clase y su pupitre empezó a hacerse como un terremoto, entrando en pánico incluso los maestros. Tanto fue la impresión que le pidieron a la mamá ya no llevar al niño a la escuela y que tomara clases en casa. La mamá, ya cansada y entrando un poco en razón con la ayuda del padre, pues hicieron que empezaran a ver a doctores. Recorrieron por todo Estados Unidos con todos los médicos internistas, psiquiatras, neurocirujanos, neurólogos, psicólogos, terapeutas, y ninguno les daba un tratamiento concreto o un diagnóstico. La madre estaba sumamente desesperada, así que acudieron a la iglesia de su condado. Por el destino llegaron con un sacerdote llamado Miles. Este tenía conocimiento en el ámbito del exorcismo de los demonios. Recuerden que no todos los sacerdotes saben de esto. Tienen que ir justamente al Vaticano para estudiarlo. No cualquiera lo puede hacer. Este padre vio al niño, vio sus estigmas y dijo: ¿sabes qué? Yo conozco esto. Mas sin embargo, yo no soy experto. Necesitan ir con un padre católico experto en exorcismos de manera urgente. El primer sacerdote que lo recomendó fue alguien llamado Edward Oaks. Este era un sacerdote con conocimiento en exorcismos. El sacerdote, como para tener todo controlado, arregló con un hospital de la comunidad para llevar al niño y si pasara algo pues tener todo. Llegaron a la habitación y se dice que fue extremadamente intenso. El niño se puso muy agresivo. El exorcismo fue muy cabrón. Tanto que el niño, cuando estaban haciendo los rezos, perdió el control de sus esfínteres, haciendo sus necesidades sin control. El niño empezó a insultar a toda su familia, incluyendo al sacerdote, y se empezó a autolesionar, a arrancarse la piel, por lo que lo tuvieron que amarrar, y aún así le seguían apareciendo lesiones en su espalda y en su pecho. El niño perdió el conocimiento y el sacerdote dijo: ¿saben
Gracias a esto tenemos noción de lo que pasó en ese exorcismo. El 10 de marzo de 1949, William y el primer padre que lo iba a ayudar trasladaron al niño a una casa de campo alejado de todo en Missouri. No había nada alrededor, era una casa vieja con un granero y solamente era ellos contra ese demonio. Inició el ritual, iniciaron con múltiples rezos especiales para un exorcismo. El niño estaba en la cama y se menciona en el diario que estaba muy tranquilo. Incluso él llegó a dudar que había algún diablo. Lo dejaron dormir y bajaron las escaleras. Al momento que estaban bajando las escaleras, se escuchó el grito más horrible que hayas podido escuchar en tu vida. Los papás y los sacerdotes subieron corriendo y vieron al niño de espaldas, desnudo, todo flaco, pálido, con 1000 azotes en su espalda, y se le empezaba a dibujar como que alguien con un cuchillo en la espalda le estaba dibujando una cruz invertida. Entonces lo amarraron, lo sujetaron y William, el sacerdote, empezaron a rezar fuerte. Se dice que no comieron, no durmieron, no iban al baño por días. El 19
tuvo hijos. No se sabe qué hace, no se sabe si ya murió, pero se dice que creció con normalidad. Cuando se publicó este diario, la noticia fue tan grande y escandalosa que el mismísimo Washington Post, uno de los periódicos más emblemáticos y serios hasta la fecha, publicó esta noticia con estas páginas escritas diciendo que hubo un exorcismo en Maryland. El guionista del Exorcista, William Blatty, se acordó de esta noticia. Él vio esta noticia en el diario, se impactó. Él era como, estaba en la prepa, o sea, cuando vio esta noticia, todo bien, todo a gusto, le impactó, recortó la noticia y la tiene guardada. Él estudió artes escénicas, guionista, y cuando tuvo su trabajo para una película de miedo, recortó esta noticia y de ahí se inspiró para la icónica película El Exorcista, con, para mí, el mejor soundtrack del mundo, la temática, los efectos, y se dio esta joyota. Dime tú qué crees, dime si crees en los exorcismos. Yo la verdad sí creo, yo la verdad siento que sí puede llegar a manifestarse en ciertas personas esto, y para mí un exorcismo